Hola, qué gusto que esté con nosotros en un programa más de Nunca es tarde. Queremos que tenga un tiempo para reflexionar, para tomar ánimo en medio de las circunstancias, porque la vida nos enfrenta con situaciones complicadas. Lo importante es que nunca es tarde para tomar acciones y corregir aquellas cosas que nos permiten avanzar y crecer en la vida. El tema de hoy justamente va por allí, así que póngase cómodo, póngase cómoda, que este es el tiempo para que nosotros podamos disfrutar del tema que nos va a desarrollar nuestra invitada. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí está también Silvia, quien nos va a saludar. Un gusto saludarles y qué placer volvernos a encontrar en esta cita que tenemos cada semana de Nunca es tarde. Y efectivamente vamos a hablar hoy de cómo aprender del conflicto, cómo sacarle provecho a esos capítulos complicados de nuestra vida. Y nos acompaña Jania Vargas. Jania es psicóloga, trabaja en la parte clínica, consultora de muchas empresas y hoy está con nosotros para ayudarnos a sacar ventaja, provecho, entender un poco mejor cómo es que funciona el conflicto. Bienvenida, Jania. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de conflicto, tenemos que decir que es parte de la vida, es parte de las relaciones. En algún momento todos vamos a entrar en conflicto. Y se habla mucho de la importancia de resolver el conflicto y aprovechar el conflicto y todo el tema alrededor de este tópico en particular. Pero quizás deberíamos de empezar por definirlo. O sea, ¿qué es realmente un conflicto? Antes de definirlo, me gustaría que pensemos o que consideremos que cuando pensamos en la palabra conflicto, regularmente lo que viene a nosotros es como una actitud o un sentimiento negativo. Hay una percepción como de que, uy, un conflicto, qué feo, ¿verdad? Y esta percepción surge de que ya a lo largo de nuestra vida hemos acumulado una serie de experiencias dolorosas. Exacto, experiencias que no han sido muy positivas, incluso desde el kinder, desde la escuela, en la familia, en trabajos, donde hemos intentado resolverlo y no ha salido tan bien, no ha salido de la forma adecuada. Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación donde dos o más personas se encuentran disputando intereses diferentes. Cuando yo pienso de una manera y vos pensás de otra y nos respetamos, ahí no surge conflicto. Si yo respeto tu espacio y vos respetas el mío, ahí no hay conflicto. A pesar de que hayan diferencias. A pesar de que hayan diferencias. Por ahí se dice que el conflicto es una diferencia, pero las diferencias igual podrían unirnos, no necesariamente separarnos o generar conflicto. Claro, hasta enriquecernos, o sea, complementarnos. Qué dicha que pensás diferente y ves una óptica distinta que a mí no se me había ocurrido sobre este mismo tema. Exactamente. Pero el conflicto surge cuando hay diferencias que, lejos de unirnos, nos dividen, nos separan, ¿verdad? O sobre todo cuando no se respeta esa diferencia. Muchos conflictos, por ejemplo, vecinales, tienen que ver ¿con qué? Con el ruido, ¿verdad? Si después de cierta hora las personas no están respetando que otros están descansando, con pasarse la cerca, digamos, de la otra persona. En el trabajo, cuando alguien te hace una observación muy fuerte, muy negativa, ¿verdad? Y eso te hirió, te dolió, ahí es donde empiezan a surgir los conflictos. Cuando estas partes o estas personas tienen una situación que los separa, que los divide y que hace que esas personas realicen acciones que se contraponen. Entonces yo voy a defender mis intereses y la otra persona va a defender sus intereses. ¿Y en la relación de pareja, Jania? ¿Cómo lo vivimos? Que creo que exactamente es uno de los escenarios donde más frecuentemente entramos en conflicto por las diferencias. Exacto. Mencionabas algo importante, el conflicto es inherente al ser humano y no lo podemos ver de ninguna manera como algo negativo. Un conflicto es la parte en que todos los seres humanos nos relacionamos. Surgen conflictos no necesariamente porque haya una mala intención o porque haya incluso algo negativo, surgen conflictos porque todos venimos de una historia diferente, de interpretaciones diferentes, de una educación diferente, de valores distintos o aún similares, que a veces hacen que uno piense que la otra persona está pensando esto cuando en realidad tal vez está pensando esto, y ahí surge el conflicto. Entonces es de la vida cotidiana, ¿verdad? Tener contraposición de criterios, y obviamente en la pareja esto va a ser el pan nuestro de cada día. ¿Cuándo puede ser negativo y cuándo positivo el conflicto? Porque decíamos que no necesariamente tiene que revestirse de esa aura de negatividad y fatalismo con la que típicamente lo vemos y que incluso nos lleva a evitarlo. Muchas personas,
ay, no, evitamos, por evitar el conflicto y por la paz mundial, dice la gente y todo eso, ¿verdad? Aparentemente no hacen alboroto, pero por aquí va la procesión, por dentro. Exacto. Y tarde o temprano eso sale. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarle ventaja? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo puede ser destructivo? ¿Y cuándo puede ser positivo el conflicto? El conflicto siempre puede ser positivo, porque permite que algo surja, o sea, que salga algo que uno no había descubierto, que uno no sabía que estaba ahí, que había que resolver. Que quede en evidencia, esa diferencia. Exactamente. En ese sentido siempre va a ser positivo. Se vuelve negativo si uno no sabe manejar el conflicto. Se vuelve negativo cuando uno, por experiencias pasadas, tiende a huirle al conflicto, lo evade, le teme, ¿verdad? Hay personas que por su experiencia o por su historia de vida, si había un conflicto en la casa, eso significaba gritos, pleitos, significaba, podría ser violencia, significaba una serie de asuntos no buenos. Pero si yo vengo de una experiencia donde cuando surge una situación es una oportunidad para resolverla, para detectarla, para hacer cambios, por supuesto que voy a estar absolutamente dispuesta a trabajar eso. El asunto es cuando hay una persona dispuesta a trabajarlo y hay otra persona no dispuesta a trabajarlo. ¿Verdad? Si yo soy una persona que tengo una buena disposición a resolver las situaciones, pero me enfrento a una persona que le huye, que ni siquiera quiere saber, ¿verdad? Por la paz, que mucha gente dice, no, dejémonos por la paz, no le entremos a eso. Lo que pasa es que el problema queda ahí. Exacto. Y esa persona empieza a acumular facturas y a guardar y tarde o temprano te las va a pasar todas. O las pasa o se las guarda y en algún momento explota. Claro. ¿Verdad? Porque uno no puede vivir acumulando situaciones dolorosas. El conflicto muchas veces ocasiona heridas. Hani, ¿y qué tal las personas que de alguna forma se acostumbran también a los conflictos? Porque dicen, bueno, es que yo no me dejo de nadie y entonces más bien se vuelve una persona conflictiva que constantemente está buscando ver por qué discute, con el afán de defender sus propios intereses o de que nadie me pase por encima. ¿Cómo lo ven esas personas? Tal vez alguien pueda estar diciendo, bueno, yo seré de esos porque en algún momento he podido enfrentarme a conflictos constantemente y siento que yo soy como capaz de hacerle frente. ¿Es positivo esa forma de verlo? No, hay varias formas de responder al conflicto, o sea, o varias formas de reaccionar frente al conflicto. Entonces hay una forma positiva, hay una forma negativa y hay una forma adecuada. Esta que está señalando es una forma negativa, o sea, es una reacción donde la gente o huye o ataca, exacto, no sabe enfrentarla, sino que lo que hace es que violenta el derecho del otro. Ataca, se siente que debe defenderse y no entra a realmente entender qué es la situación que hay que resolver. Creo que tiene mucho que ver también con la asertividad, ¿verdad? Claro. Y precisamente de esto queremos seguir conversando en nuestro segundo segmento, así que le invito a que se quede con nosotros porque en unos minutos estamos de vuelta para seguir hablando de este interesante tema. Ya volvemos. Qué bueno que decidió quedarse con nosotros en este segundo segmento. Le cuento que estamos hablando acerca del conflicto, aprendiendo de cómo sacar mejor ventaja de él, cómo resolver de manera asertiva los conflictos que se nos presentan en la vida. Y además quiero recordarle que usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, incluso sugerencias de algún tema que le gustaría que tratáramos a través de las redes sociales. Puede escribirnos a Nunca es Tarde en Facebook o en Twitter y también puede ver este programa y cualquier otro de los programas que ya hemos grabado antes en el canal de YouTube. Continuamos con Hani entonces hablando de este interesante tema. Estábamos hablando de las reacciones. Exactamente. Que Dani estaba preguntando de las reacciones del conflicto, que es muy importante. Si venimos de una percepción de que el conflicto es negativo, la tendencia normalmente es a huir del conflicto, a evadirlo, no enfrentarlo, incluso a negarlo, a asumir como que no existió. Y ahí se presenta una gran dificultad porque las personas lo que tratan es como de tranquilizar los ánimos, pero el conflicto se va acumulando porque no se resuelve.
Muchas veces las personas dicen, no, es para llevar las cosas en paz, y eso es mucho de nuestra cultura tica. Hay estudios que apuntan a que se han hecho investigaciones en Costa Rica y la tendencia de la gente es evadir el conflicto. Es como cultural, como que lo venimos heredando de eso que mencionabas ahora del patrón familiar. O sea, si en mi familia de esto no se habla o no resolvemos el conflicto de manera positiva, ahí seguirá por generaciones replicándose el patrón. Exacto. E incluso la gente dice que los conflictos existen en otros lugares y en otros países, que aquí lo que existen son burumbunes, bolas, son chismes, que la gente que todo hace. conflicto dura 3 días, decimos Exacto. aquí, ¿verdad? Poca O sea, memoria en tenemos. 72 horas se hizo el alboroto y ya pasó y siguiente. Y la tendencia es como a opacar el enojo inicial, opacar, digamos, la reacción inicial, pero no se está resolviendo. Otra forma es la gente que no sabe resolver el conflicto porque lo que hace es atacar. Frente a un cuestionamiento, frente a una situación difícil, inmediatamente se sienten amenazados y atacan. Esa forma de atacar puede ser en una amplia gama de situaciones, ¿verdad? Desde que sea un ataque verbal, en una confrontación incluso física, hasta llegar a situaciones de violencia. Y que lo vemos a diario, digamos, en las noticias de sucesos, triste y dolorosamente, personas que molestas en una reacción desmedida sacan un arma, le disparan al otro, le tiran el carro, matan, etcétera, ¿verdad? Sí, y en las familias eso se vive con mucha frecuencia, porque regularmente si uno tiene una persona que tiende a no resolver conflictos porque es agresiva, va a tener a otra que le huya al conflicto. ¿Verdad? Se dan estas dos situaciones antagonistas, porque si yo sé que te vas a enojar, entonces yo mejor no digo nada, no toco el conflicto y lo opaco. Y eso está haciendo una bola de nieve inmensa, ¿verdad? Que en algún momento se va a venir y crea mucha división. Pero entonces, Jania, hay esperanza. O sea, si lo hemos aprendido en la familia, si ese fue el patrón que por generaciones se practicó en mi núcleo familiar sobre el manejo de los conflictos, ¿qué puedo hacer yo, digamos, para desaprender eso y aprender un modelo diferente? Exacto, sí, por supuesto que hay esperanza porque muchos venimos de esa formación, ¿verdad? A veces una parte de nuestra familia o en nuestros contextos nos enseñaron a resolverlo y otra parte nos decía que no y otra parte era agresiva. O sea, estos componentes se dan en todo lado, en los trabajos, en las familias, en las organizaciones. La responsabilidad de cada uno es tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible. Hay que tomar en cuenta que no todo el mundo es apto para resolver conflictos, porque si una persona es violenta o es agresiva o es una persona que se impone a los demás y no sabe escuchar, va a ser muy difícil resolverlos. Pero por lo menos tenemos la posibilidad de hacer nosotros lo que es adecuado. O de saber que ya con esa persona o en esa situación no se va a poder hacer. Van a haber momentos que ocupamos de un referee, de un árbitro. Exacto. Y hay momentos donde el conflicto llega a escalar a un nivel donde si no hay un intermediario no se puede resolver. Porque cuando uno emocionalmente está afectado por la situación, va a necesitar de otro que sea objetivo, que sea neutral y que intermedie en las posiciones. Esa parte es importante. Ahora que decías de que a veces esperamos un tiempo y más bien pasa de la situación y la dejamos ahí escondidita, pero a veces es bueno dejar que se enfríen los ánimos para no reaccionar con el calor del momento. Sí, siempre es bueno. Sobre todo cuando uno está emocionalmente muy afectado, es importante tomarse un tiempo, a veces un tiempo puede ser 2 horas, 1 hora, y a veces un día, 2 días, una semana, reflexionar la situación, porque al calor del momento uno normalmente no piensa bien, o sea, emocionalmente incluso orgánicamente nuestro cerebro se bloquea ante el enojo y no pensamos de la forma adecuada. Si uno deja pasar el tiempo, es muy usual que uno empiece a reflexionar y diga, no fue para tanto, o también yo hice tal cosa. O sea, sí hay que bajar ahí el asunto, enfriar, pero para tomar acciones que resuelvan. Exacto, para luego, después de analizar la situación, entonces decir cuál es el siguiente paso. Que el siguiente paso siempre tiene que ver con hablar con la persona, explicar mi punto de vista, que la persona explique el suyo, que podamos ver dónde está el conflicto, porque a veces no entendemos dónde está el conflicto, creemos que el conflicto es lo que yo estoy sintiendo y no lo que realmente ocurrió. Lo objetivo. A veces la gente discute de cosas y cuando uno los oye afuera, uno dice, lo que están discutiendo es que están pidiendo una disculpa, no están pidiendo, digamos, que les reintegren un dinero, que les corrijan la vida, ¿verdad? Lo que están pidiendo es reconozca que usted me hizo un mal o reconozca que se equivocó.
Entonces es importante reflexionar, ver qué fue lo que pasó, hablar de los hechos y hablar de los sentimientos para saber qué es lo que realmente ocasionó el conflicto y de ahí cómo podemos solucionarlo. Y de ahí se puede aprender entonces, porque a veces en los matrimonios quieren resolver ya, ¿verdad? Hay un conflicto y no, de aquí no nos vamos hasta no arreglar las cosas. Esas pausas son buenas entonces. Exacto. Yo creo que hay que entender que hay, digamos, gravedad de conflictos, ¿verdad? Hay cosas que rápidamente con una conversación las podríamos solucionar y hay otras que deben irse procesando por rounds, digo yo. O sea, primer round, ok, cada uno ya tiene un punto de vista, segundo y tercer round, porque son temas tan complejos o tan espinosos que no los vamos a resolver en una sentada y con una sola conversación, hasta incluso requerir la intervención de un tercero que nos pueda dar luz ahí. Esto que señalas es muy valioso, porque yo en mi experiencia he aprendido a través de tratar gente que tiene conflictos, que si un conflicto se trabaja a tiempo, o sea, en el primer momento o en los primeros momentos que se da, es muy fácil de resolver y se resuelve a muy corto plazo. Incluso cuando hay heridas, es fácil de resolver. El problema es cuando uno deja pasar eso y tal vez ya el conflicto tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un conflicto de 1 año, de 2 años, de 3 años ya va a implicar un trabajo mucho mayor. A veces pensamos que es el tiempo el que va a sanar las heridas y eso es un error de percepción. O sea, el tiempo trabajado y acompañado de alguien puede hacer la maravilla, pero el tiempo por el tiempo lo que hace más bien es profundizar todavía más. Porque además vamos guardando ideas, vamos guardando ideas donde creemos que lo que pasó fue lo que nosotros pensamos, porque no confrontamos eso. Entonces, si el problema era pequeño, le vamos agregando más ideas, más sentimientos y eso genera que el problema aumente. Bueno, y hablando del tiempo, en este momento vamos a hacer una pausa porque usted está haciéndole números ahí. ¿En qué cosas usted tiene que tomar decisiones? Y si hay algún conflicto en este momento, pues quédese con nosotros porque vamos a hablar justamente en nuestro último bloque de cómo resolvemos eso para que realmente lo capitalicemos y pueda ser de mucha ayuda. Ya volvemos. Hemos podido aprovechar estos minutos para conversar el tema de hoy que tiene que ver con los conflictos. Algunos que han estado allí pendientes de este tema de verdad que nos ha ayudado mucho porque evadimos las situaciones de conflicto y en algunas ocasiones esto nos va a servir más bien a crecer, a aprender. Por eso queremos que en este cierre usted tome nota de las sugerencias que tenemos y además de cosas que obviamos y que son parte de nuestro diario vivir y que podemos aprovecharlas. Hablábamos del factor tiempo como un elemento que puede sumar o restar a la resolución del conflicto. Tal vez explicarnos un poquito eso, cuánto debemos esperarnos, cuánto puede profundizarse una herida porque no la abordamos en el tiempo correcto, ¿cómo podemos hacer? Sí, mencionaba que es muy importante resolver el conflicto al menor tiempo posible, tomando en consideración lo que Dani señalaba de que hay que darse un momento para, sobre todo, enfriarla emocionalmente y reflexionar un poquito al respecto. Eso si se hace, se resuelve a muy corto plazo. El problema surge cuando eso no se resuelve y cuando uno va dejando que el conflicto escale, lo que llamamos nosotros que escale. O sea, es como ir subiendo unas escaleras bastante largas donde uno empieza en la primera grada, segunda, tercera y va subiendo hasta un nivel donde el conflicto verdaderamente se vuelve inmanejable y llegado a ese punto sí se necesita de una persona que intermedie. Pero igual el conflicto puede descender y esa es parte de la propuesta. ¿Cómo escala el conflicto? Regularmente, cuando uno tiene una diferencia con alguien, uno empieza a concentrarse en la diferencia, ve la diferencia, no ve ni siquiera cuál es el conflicto, sino que empieza a ver, somos diferentes, esto nos separa, no me gusta cómo esa persona hace las cosas, no me gusta lo que dijo, y todo su enfoque emocional y mental está hacia la diferencia.
Esto hace que perdamos de vista cuál fue el hecho que ocasionó esto. Y empezamos como a recopilar información, ¿verdad? De por qué esa persona hace esto. Para validar mi percepción. Para validar mi percepción, para decir yo tengo razón. Ve, como en otra ocasión hizo esto, ve, como en otra ocasión hizo lo otro. Y después puedo empezar inclusive a consultarle a otras personas. ¿Verdad que tal persona te hace tal cosa? ¿O verdad que siempre ocurre tal cosa? Empiezo a guardar y cuando ya tengo como un caso armado, ataco. Eso lo hacemos desde las cosas más simples hasta las cosas más significativas e importantes. Entonces, una vez que atacamos, ese ataque se puede hacer de múltiples formas, desde verbal, desde una confrontación o hasta un ataque personal, a dañar a la persona, a dañar su reputación, a dañar cosas, ¿verdad? O a violentar. Cuando se llega ya a este punto, se empieza a perder la perspectiva, porque ya no se está luchando, no se está abordando el conflicto del hecho, se está tratando de ganar emocionalmente, se está tratando de que mi punto gane. Y se personaliza muchas veces, personaliza, ya es contra usted, no contra lo que usted hizo, sino usted como individuo. Uno no ve el punto de vista de la otra persona, regularmente solo ve el suyo y considera que tiene razón. Y a veces se puede llegar a un nivel tan nocivo que uno se destruye a uno mismo. Porque ya el resto de personas empiezan a decir, no, ya esta persona se pasó, ¿verdad? Ya no entendió, no, ya con esa persona no se puede hablar. Exacto, no lo supera o no lo sabe manejar. Llegando a ese punto es que la gente a veces hace un alto. Y la propuesta es, no deberíamos llegar a ese punto nunca, ¿verdad? El punto al que deberíamos llegar es que desde que vemos el conflicto, desde que detectamos la diferencia, desde que empezamos a percibir nuestro enojo, digamos, esto hay que resolverlo. Y tratemos de hablar con la persona. Regularmente desescalamos, vamos bajando las graditas del conflicto cuando descubrimos el desgaste que el conflicto tiene. Ahora señalabas que hay personas que acumulan conflictos por mucho tiempo y ahí guardan, ¿verdad? Entonces a veces esa desescalada del conflicto uno no tiene que enfrentarla con otro. A veces es con uno mismo, donde uno dice, ¿cuántos años llevo enojado con esa persona? ¿O cuántos años llevo peleando por esta situación? ¿Y qué beneficio me ha traído esto? Exacto. ¿Verdad? Tal vez una relación rota entre padres e hijos, entre familiares, qué sé yo. A veces mucho dolor, mucho resentimiento, muchas heridas. Entonces, cuando vemos el desgaste de no resolverlo contra el desgaste de resolverlo, nos damos cuenta de que habría sido mucho más fácil resolverlo. Porque no resolver un conflicto genera un gasto de energía enorme, increíble, ¿verdad? Sobre todo emocional. Y la pregunta entonces del millón, ¿cómo? ¿Cómo hacemos o qué medidas podemos tomar para resolver mejor nuestros conflictos? Lo primero es hacer un alto. Cuando tenemos un conflicto con alguien, una situación en que no coincidimos, pensar, reflexionar y pensar qué fue lo que pasó. Porque lo que regularmente sale es el sentimiento. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ok, eso que pasó, que es el hecho, es lo que llamamos el hecho, ese hecho, ¿qué me genera? ¿Qué me generó? Bueno, me hirió, me disgustó, no sé, me dañó en X o Y manera, ¿verdad? Pero entonces ya puedo dividir las dos cosas, saber qué es el hecho y qué me generó ese hecho. Teniendo clara la situación, el siguiente paso sería qué le pasó a la otra persona, ¿verdad? Considerar el punto de vista o la situación que la otra persona enfrentó. ¿Por qué esa persona hizo eso? ¿Por qué lo dijo de tal manera? ¿Por qué me trató así? Porque a veces me puedo a la hora de reflexionar decir, claro, ya me acuerdo, yo hice tal cosa, tal vez esa persona lo interpretó de esta manera, o se dio tal situación y nos confrontó, nos puso en una situación difícil a ambos, entonces ya no es un ataque personal. Entonces tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona y ya a partir de ahí busco a la persona o a la organización o las personas con las que tengo que hablar y decirles, bueno, de esta situación que pasó y le explico cuál es la situación, qué es el hecho, yo sentí esto, o a mí me afectó de tal manera, o yo considero esto, quiero oír el punto de vista de ustedes, cómo lo vieron ustedes, cómo lo sintieron. De esta posibilidad de conversar va a depender que el conflicto se resuelva o no. ¿Por qué? Porque si tengo un interlocutor que puede conversar conmigo de una manera sana, vamos a resolver. A la altura. Exacto. Si encuentro una persona que me ataque, por lo menos sé que yo hablé. Si encuentro una persona que tal vez le cuesta porque evade, pero sé que puedo ir tratando el tema, sé que a lo largo de un proceso un poquito más largo voy a lograr conseguir que esto se arregle.
Y obviamente si encuentra uno un interlocutor positivo va a ser maravilloso. ¿Qué papel juega el perdón en esto? Un papel importantísimo, porque si yo logro que la otra persona concilie conmigo, vamos a perdonarnos mutuamente. Pero si no logra conciliar, yo perdoné. Yo hablé, yo me desahogué, yo resolví y no quedo atada o ligada a esa herida. Y van a haber momentos tal vez donde tengo toda la disposición, como decías ahora, pero me topo contra pared, pero también tiene que ver entonces el perdón propio, ¿verdad? Bueno, Jania, muchísimas gracias por habernos traído luz en un tema de tanta relevancia para nuestra vida cotidiana. Recuerdo que la Biblia dice en las bienaventuranzas, dichosos los que hacen la paz, los que trabajan por la paz, los pacificadores, le llaman algunas otras versiones, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos un llamado como personas de una sociedad que convivimos con otras a llevar la paz a cualquier lugar donde nos encontremos. Así que ese es el reto que queremos dejarles hoy, que puedan resolver sus conflictos en un ambiente de paz, de crecimiento personal. Y les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. Nos vemos en otro programa más de Nunca es tarde. Gracias, Dani. Gracias, Ana. Gracias.